Bueno, hermanos, vamos a retomar el Evangelio de Juan. Ahora vamos a iniciar el capítulo 13. Sí, me suena que, no sé si el proyector está apagado, solo el televisor, o ambas cosas. Sí, vale. Bueno, esto para hacer un poco más visual, las diapositivas, pero el título de esta predicación se llama ¿Qué sabes? ¿Qué haces? Simplemente para recordar de dónde veníamos, han pasado algunas semanas, se nos puede olvidar. Recordemos que en el capítulo anterior, de acuerdo al relato de Juan, el ministerio público de Jesús se había terminado. Dice que Él se fue y se ocultó de ellos, y aquí inicia un periodo dedicado a sus discípulos. Vienen tiempos difíciles, vienen momentos complicados, muchos cambios, y Jesús les dedica un tiempo a ellos, a prepararlos, y cierra este tiempo de preparación con la oración de Juan 17. ¿Recordáis esa oración de nuestro Señor, en la cual, recordemos, estamos incluidos, porque Jesús pide por aquellos que han de creer por el testimonio de sus discípulos, y nosotros somos unos de ellos? Lo que quiero que pongamos especial atención en esta parte del capítulo 13, se repite la frase de lo que Jesús sabía. Sabiendo Jesús que, entonces lo que Jesús sabía, pero la gran lección es lo que Jesús hacía en consecuencia. No solo lo que Él sabía, sino lo que Él hacía por aquello que sabía. Y evidentemente la grande aplicación para nosotros será que sabes, que haces, ¿no? A veces hay gente, o nosotros mismos, creemos saber, creemos conocer mucho, pero independientemente de sea mucho, sea poco, aquí lo importante es qué hacemos al respecto. ¿Qué hacemos con aquello que sabemos? Si es mucho, pues quizá deberíamos hacer mucho. Si es poco, deberíamos hacer poco. Pero a veces, ni una cosa ni la otra, ¿vale? Pero bueno, vamos por partes, así que el mapa, más o menos, de lo que vamos a hacer es lo que Jesús sabía, lo que Jesús hacía y lo que Jesús quiere que sepamos y hagamos. Vayamos al primer punto de las cosas que Jesús sabía. De acuerdo al relato, versículo 1, nos dice que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús sabía que la hora había llegado. Juan tiene un relato muy enfocado en una especie de calendario divino. Os voy a recordar algunas citas. Por ejemplo, en el 2.4 dice, estoy hablando de Juan, aún no ha venido mi hora, decía Jesús. En Juan 2.4, a ver, pregunta de examen, Juan 2, ¿qué relato es? ¿De qué va Juan 2? Está un poco fácil, ¿eh? A ver, son unas bodas, ¿verdad? Bueno, ahí a su madre Jesús le dijo, mujer, mi hora aún no ha llegado. Aún no, pero ahora dice que su hora había llegado. Luego en 7:30, cuando procuraban prenderle, dice, aún no había llegado su hora. En 8:20, cuando enseñaban en el templo y también iban a por él, dice, aún no había llegado su hora. Ya para el 12:23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto ya después de haber sido ungido y después de esa entrada triunfal en Jerusalén. La hora se acercaba. Y aquí en nuestro relato 13.1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y en 17.1 dice, Padre, la hora ha llegado. Minutos antes de que fuera arrestado. Pero quizá sea muy interesante preguntarnos, en este caso, ¿de qué había llegado la hora? Jesús sabía que había llegado la hora, vale, Jesús sabía que había llegado la hora, pero ¿de qué había llegado la hora? Y dice el mismo texto que para que pasase de este mundo al Padre. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice 13.1. Pero quiero que pensemos que
estas palabras pueden tener distintas lecturas. Por un lado, de alegría y de satisfacción. Imaginaros, Jesús volvía con el Padre, volvía de donde había venido. No sé si habéis tenido la sensación después de haber estado una larga estancia fuera de casa y tienes esa sensación de volver a casa, de volver con los familiares, con los seres cercanos. Es un anhelo, ¿no? Es algo que deseas. Y en ese sentido, para Jesús, pues tendría este enfoque, pero también a la vez de sufrimiento, porque para que esto sucediera, ¿qué debía pasar? Iba a morir, iba a ser clavado a una cruz. Así que era de esta forma un poco ambivalente, porque era un buen tiempo de volver con el Padre, su ministerio había terminado en este mundo, pero también, de acuerdo a lo que hemos leído en 12:23, también había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuese glorificado. Desde el punto de vista divino, esto era gloria. Lo que para nosotros era o es malo. ¿Recordáis lo que dijo Pedro? ¿Cómo se oponía? Decía, no, que esto no puede pasar, esto no te puede acontecer. De hecho, en el arresto es aquel que reacciona y ¿qué hace? ¿Recordáis? Sí, saca una especie de cuchillo y le quita la oreja ¿a quién? A ver, si recordáis. Malcolm, muy bien. Entonces, esta es la reacción, quizá natural, ¿no? Humanamente la carne dice, no, esto no te acontezca, esto no puede ser, esto no debe ser. Pero desde el punto de vista divino, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de que Jesús muera en una cruz. Ha llegado la hora, como hemos anunciado aquí, de que Jesús no quede en aquella cruz, sino de que resucite y salga de esa tumba al tercer día, como está escrito. Pero más allá de todo esto, que está muy bien, yo quiero que pensemos, y algo de esto reflexionábamos el jueves. Para ti, ¿de qué ha llegado la hora? Para la iglesia, ¿de qué ha llegado la hora? ¿No es una buena pregunta? Claro, Jesús sabía que su hora había llegado. Y para nosotros, ¿de qué ha llegado la hora? ¿O no ha llegado la hora de nada? ¿Qué decís? ¿Ha llegado la hora de algo para nosotros? Por favor, decid algo. Sí, ha llegado la hora para nosotros, de manera individual y como iglesia. Pensémoslo, ¿de qué ha llegado la hora? ¿Ha llegado la hora de perdonar? ¿Ha llegado la hora de pedir perdón? ¿Ha llegado la hora de alzar los ojos y salir a testificar? ¿Ha llegado la hora de seguir adelante? ¿Ha llegado la hora de obedecer al Señor? ¿Ha llegado la hora de someternos al Señor? ¿De qué ha llegado la hora? Jesús también sabía, punto número 2, o B, como queráis, que que Judas lo traicionaría. Ahí tengo las referencias, versículo 2, 10 y 11, y podemos compararlo con el 6:64 de Juan. Este dato por sí mismo es impactante porque Judas había caminado con Jesús, había visto grandes maravillas, había visto cosas impresionantes. Había escuchado sus enseñanzas, había visto cómo Él derramaba su corazón, cómo Él les amaba, cómo hacía todo por ellos. Había pasado un tiempo increíble con Jesús. Y sin embargo, este hombre le iba a traicionar. Pero a la luz de lo que ya hemos leído, de lo que Jesús iba a hacer, se vuelve más sorprendente. Porque sabiendo estas cosas, Jesús hizo lo que hizo. Jesús sabía que no todos estaban limpios. Judas nunca creyó en Jesucristo, ni nunca creyó a Jesucristo. No vamos a imaginarnos cosas
pero es probable que solo le seguía por intereses egoístas. Sabemos que era ambicioso y quizá pensó que sería un buen negocio seguir a este hombre. Si se hablaba de un reino, diría, pues seré el tesorero de este reino. ¿Recordáis? Como aquel eunuco que estaba sobre los tesoros de aquella reina. Pero al final, conforme fue transcurriendo el tiempo, este hombre concluyó y dijo, parece ser que esto de seguir a Jesús no es buen negocio. No estoy obteniendo aquello que yo pienso. Y esto también me lleva a pensar, en tu caminar con el Señor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Merece la pena caminar con Jesús o es un mal negocio? Amén. Merece la pena. Judas no llegó a esa conclusión. Pero que nosotros, sí, a pesar del tropiezo, a pesar del cansancio, a pesar del dolor, a veces a pesar de los palos, de todo aquello, que en un resumen podamos decir, merece la pena seguir a Jesús. Y como aquel cántico, no vuelvo atrás. No puedo. ¿A quién iremos? Decía uno de sus discípulos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Qué más sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dicen otras versiones, el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Otra versión dice, el Padre había dado autoridad sobre todas las cosas. Además, como hemos leído, Jesús sabía que venía de Dios y que a Dios iba. ¿Podrías gestionar toda esta información? ¿Cómo gestionarías esto? Dios te ha dado autoridad sobre todas las cosas. Te ha dado dominio sobre todo. Jesús sabía esto. Recapitulemos, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Jesús sabía que tenía dominio y potestad sobre todo. Pero también Jesús sabía que la hora había llegado. Esto es lo que sabía Jesús según este pasaje. Pero vamos a la parte práctica. ¿Qué hacía Jesús en respuesta? ¿Qué hacía Jesús en consecuencia? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Versículos 4 al 10. Ya hemos dicho lo que Jesús sabía. Que venía de Dios, que iba al Padre, que tenía toda autoridad, todo dominio. También sabía que iba a morir, sabía que iba a ser traicionado, sabía que iba a ser negado, sabía que iba a ser abandonado, sabía que iba a sufrir un juicio injusto. Pero por un momento piensa que no conoces el contexto, que no has leído el relato. Y piensa en qué hubieras hecho tú con todo esto. ¿Qué harías con toda esta información? O quizá preguntar, ¿qué debió haber hecho Jesús? Si Jesús sabía que lo iban a traicionar, si Jesús sabía que lo iban a negar, si Jesús sabía que iba a morir, si Jesús sabía lo que sabía, sabía que tenía autoridad sobre todas las cosas. Hermanos, no alcanzamos a dimensionar lo que significa esto. Tienes dominio sobre todo. Es Dios, todopoderoso. Puedes hacer lo que tú quieras. Dice un comentarista, lo que nos parece que le habría inducido a gloriarse, le llevó precisamente a humillarse. A veces hay gente que es muy buena en algo y tienen una autoestima muy alta, una forma incluso a veces soberbia de comportamiento. Es que soy muy bueno, ¿no? Jesús evidentemente no lo iba a hacer, pero tenía dominio sobre todas las cosas. Pero él no escogió
la gloria humana, sino escogió humillarse. Versículo 4, ¿qué es lo primero que hizo? Interrumpió la cena. Yo creo que, no sé, según cada quien, pero muchas veces no nos gusta levantarnos de la mesa. ¿Estoy en lo cierto? A veces Ivonne no está, así que puedo hablar. No, no es cierto. Está siendo grabado. A veces Ivonne, le digo, Ivonne, siéntate ya. Dice, no, es que una vez que me siento ya no me quiero levantar. Y creo que tiene razón, ¿no? Cuando nos llegamos a sentar ya nos cuesta levantarnos. Pero Jesús no tuvo ningún problema en levantarse a la mitad de la cena. Dice versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Pensemos en la escena, aquel aposento alto, una cena preparada. Recordemos que sus discípulos se habían adelantado para celebrar la Pascua. Tenemos una cena preparada, tenemos un candelero por aquí, unas velas por allá, tenemos por allí un lebrillo, una toalla. La cena ha comenzado y de repente el maestro se levanta, se ciñe y se dispone a lavar los pies de sus discípulos. ¿Podéis imaginar la cara de aquellos hombres? Desconcertados, desencajados. Por un lado, de manera legítima, pero por otro lado no. De manera legítima estarían sorprendidos, pero la verdad es que no tenían que estar tan sorprendidos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaría la cara de Pedro cuando Jesús se acercaba hacia él? Pero evidentemente ahí estaba pasando algo más grande de lo que ellos podían entender. El relato nos dice que nuestro Señor tomó una posición de siervo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué no era tan legítima su sorpresa? Porque yo os pregunto, ¿aquellos hombres judíos sabían de las costumbres de cortesía para alguien que visitaba? ¿Sabían que a un visitante había que lavar los pies? Sí que lo sabían. Y normalmente el sirviente de menor rango se ocupaba de lavar los pies a los invitados. Los caminos eran polvorientos y era una muestra de buenas maneras. Pero en este caso no había sirvientes, entre comillas, no había sirvientes para realizar tal labor. Así que nadie lo hizo. Jesús esperó, dio tiempo suficiente a ver si alguno reaccionaría y tomaría ese lugar, esa posición de siervo. Pero de acuerdo a los relatos e incluso a los evangelios paralelos, los discípulos estaban más preocupados en quién era más importante dentro de ellos y no quién iba a servir. Ellos estaban más interesados en pelear. Dice Lucas 22:24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y recordemos aquella petición de aquella madre a Jesús de que tuviera a uno de sus hijos de un lado y a otro. Hermanos, estos eran los intereses. Esto es lo que pasaba en la mente. Jesús había llegado su hora, estaba a punto de ser entregado y los discípulos estaban pensando en quién era más importante, cuando la oportunidad de servir estaba allí enfrente. Así que Jesús aprovechó y les dio una gran lección. Pero yo sé que estaréis conmigo, que esa gran lección que les dio a ellos, esa gran lección también será para nosotros. ¿Sí o no? Otra cosa que hizo Jesús, amó hasta el fin, como hemos visto hace unos minutos. Jesús amó al discípulo amado, como Juan se autodenominaba, ¿no? Indirectamente él dice el discípulo al que Jesús amaba. ¿Y a quién se está refiriendo? A él. Pero Jesús no solo amó hasta el fin a Juan y a Zebedeo o a otro, sino que también amó hasta el fin a aquel que lo iba a negar y a aquellos que lo iban a abandonar y a aquel que lo iba a entregar por 30 piezas de plata.
Podemos decir que Jesús mostró su amor lavando los pies de sus discípulos, pero su amor, aunque allí estaba demostrándolo, no solo quedó allí, fue más allá. La muestra de su amor llegó hasta ¿dónde? Hasta dar su vida en una cruz. Pero tampoco quedó allí, porque Jesús resucitó. Y es interesante que ya llegaremos a ese momento, pero cuando Jesús resucita y se vuelve a encontrar con sus discípulos, ¿cuántas cosas les reprocha? Coge a Pedro del cuello y le dice, te dije que me ibas a negar. Así dice el relato, ¿no? Jesús les amó hasta el fin. Y a nosotros también, hermanos. Vamos a continuar con el punto número 3. Ahora sacaremos conclusiones. Lo que Jesús quiere que sepamos y hagamos. Ya vimos lo que Él sabía y lo que Él hacía. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué quiere Dios que sepamos y qué quiere Dios que hagamos? Versículo 12 dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pregunta a Jesús, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Os habéis enterado de qué va todo esto? Y el mismo relato nos da la respuesta. Ellos no sabían, ellos no habían entendido por completo lo que estaba pasando. Y esto me lleva a pensar en nosotros. Nosotros nos hemos enterado, nosotros sabemos muy bien lo que Jesús ha hecho. Hemos entendido lo que Él ha hecho. Esta respuesta es de cada quien, pero si permitís, mi respuesta personal es, conocemos un poco, o yo conozco un poco, y falta mucho por conocer. Nos falta comprender la cruz, nos falta comprender muchas cosas, pero en este camino vamos. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración, porque el Señor nos ayude a conocer y a entender lo que Él quiere. Pero hermanos, lo que ya entendemos y lo que ya sabemos es más que suficiente para comenzar. Sabemos suficiente para hacer su voluntad, o lo que hemos entendido en parte de su voluntad. Pero importante distinguir, Jesús o Dios quiere que sepamos lo que Él ha hecho, pero más aún, como dice el punto B, que entendamos lo que Él ha hecho. Versículos 13 y 14, dice Jesús, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús se levantó de aquella cena para hacer algo que ellos sabían que se debía hacer y sin embargo no lo hicieron. Realmente conocían ciertas cosas, pero ciertas cosas no las estaban haciendo. Quizá porque no las entendían. Porque Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Es decir, ya te digo, es que tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, aquello que no entendemos ahora, ¿cómo podremos entenderlo? ¿Qué diríais? ¿Cómo podremos entenderlo? Yo sé que muchos ahora en vuestras mentes están pensando la respuesta correcta. Más oración, más lectura de la palabra, más meditación, más tiempo con el maestro. Y yo creo que hay mucho de correcto allí. Pero otra vez, que no solo se quede en el sé qué hacer.
¿Qué parte falta? Hacerlo, claro. ¿Qué sabes? ¿Qué haces? Yo sé la respuesta correcta, sé lo que hay que hacer, pero no lo hago. ¿Qué es lo que pasó aquí? Los discípulos sabían que había que lavar los pies. Lo sabían. Estaba la toalla, estaba el hebrillo, estaba el agua, estaba todo. Pero ¿de qué servía saber si no se hacía? Y hermanos, es lo que nos pasa muchas veces. Entendedme la expresión, sé mucho, he leído la Biblia 20 veces, he ido a muchos cursos, he hecho muchos retiros, he hecho un montón de cosas y sé mucho. Y el Señor diría, ¿y qué haces? ¿Y qué haces? No, bueno, es que ahora estoy un poco así, de aquella manera. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto haces? ¿Qué es lo que quiere el Maestro? ¿Qué es lo que quería Jesús que hicieran sus discípulos? Podemos decirlo. ¿Qué es lo que hubiese deseado Jesús que hicieran sus discípulos? ¿Alguien que lo diga? ¿Audible? Claro. Jesús hubiese agradado que uno se levantase, o dos o tres, y hubiesen cogido la toalla y se hubiesen puesto como siervos. Eso le hubiese llenado el corazón. Hermanos, ¿el Señor querrá eso con nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Le vamos a dar el gusto o le vamos a dar el disgusto? Eso ya es decisión de cada quien. Pero el Señor quiere. El Señor quiere. Y yo también, por cierto. Bueno, otra cosa que el Señor quiere que sepamos y hagamos es que imitemos lo que Él ha hecho. Versículos 15 al 17, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es su ejemplo? Su humillación, su diligencia, su entrega, su visión, su amor, por supuesto. Yo os hago una pregunta. No vamos a entrar en este lío de aquellos que lavan o no los pies en la actualidad, pero yo os pregunto, ¿cómo podemos lavarnos los pies unos a otros hoy? ¿Con agua y con jabón, dicen? ¿Perdón? Así nos lavamos los pies. Amén. ¿Cómo más nos podemos lavar los pies los unos a los otros? La respuesta la tenemos, hermanos. ¿Qué queda? Hacerlo. Claro. Queda hacerlo, queda tomar la toalla, queda tomar el hebrillo y queda tomar esa forma de siervo para agradar ¿a quién? Al Maestro. Vamos a sacar algunas conclusiones, hermanos. ¿Qué tarea servil no queremos hacer? Y servil podría haberlo puesto entre comillas, ya que, ¿por qué digo esto? Cada quien puede tener su propia opinión, pero creo que los seres humanos en general, por naturaleza, por esa naturaleza caída, solemos ser egocéntricos. Solemos ver por nuestros intereses, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, a mi manera. Esto no se debió haber así, eso debería haber hecho de esta manera, yo lo hubiera hecho aquí, allá y tal. Y siempre un enfoque de cómo yo lo haría. Y no estoy diciendo que esto siempre sea malo, pero a veces se pasa un límite. A muchos hermanos, aquí hay un relato muy interesante. Dice un comentarista, incluso muchos que parecen humillarse solo hacen para ensalzarse, ya sea para obtener favor de los superiores o respeto de los inferiores. Se cuenta de un abad de un monasterio, quien a fuerza de estar repitiendo, cuando él presidía, decía lo siguiente: vuestro abad, que indignamente os preside. Así decía él siempre, vuestro abad que indignamente os preside. Entonces, al repetir esta frase tanto, creó la impresión en los frailes de que lo decía con humildad, de que lo decía con sinceridad, hasta que un ingenuo novicio, en alguna ocasión, lo tomó en serio y dijo un día: nuestro abad que indignamente nos preside.
Allí se acabó la humildad. Porque el abad lo reprendió severamente. Pero el acto de Jesús fue de sincera humildad. El acto de Jesús no fue apariencia. El acto de Jesús no fue para las, ¿cómo se diría? Para la cámara, ¿no? Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Pues que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir debe haber en nosotros? El de servir. Si Jesús, siendo en forma de Dios, si Jesús teniendo todo bajo su autoridad, quizá lo tengo más adelante, pero ahora que lo recuerdo, dice un comentarista, Jesús tenía toda autoridad, tenía bajo su dominio todas las cosas, y de poder tomar cualquier cosa, tomó una toalla y un lebrillo. ¿No os parece interesante? Que te pongan en una bodega, hay automóviles deportivos de lujo, hay todo lo que materialmente te puedas imaginar, y se puedes tomar lo que sea. Y entre todas esas cosas de lujo, posesiones, oro, joyas, hay una toalla y un lebrillo. Y de todo eso que puedes coger, vas, tomas la toalla y el lebrillo y te pones a lavar los pies de las personas. Humanamente, ¿cómo suena eso? Pues eso hizo Jesús. Entendedme, Jesús no deseaba esas cosas materiales. Pero Él tenía dominio sobre todas las cosas. Y Jesús hizo esto. Dice una frase, la grandeza se mide con la vara del servicio. Y dicho esto, pregunto, ¿cuán grandes somos? Si tomamos la vara del servicio, ¿cuánto medimos? ¿Poco? ¿Mucho? Dice un proverbio malayo, mientras más llena esté la espiga de trigo, más se inclina. ¿Nos inclinamos o nos erguimos? ¿O miramos sobre el hombro? ¿Qué hacemos, hermanos? Pero, como decía lo de entre comillas, no podemos hablar de tareas serviles porque aquello en lo que hemos de servir, en aquello que hemos de hacer, es porque el Espíritu Santo nos lo ha asignado, por los dones que Él nos ha dado. Él nos ha dado un rol. Así que haga lo que haga para el ministerio y para la expansión del reino, es una tarea digna y honrosa. Aunque a los ojos humanos, a los ojos del mundo, digan, eso es una tarea servil. Cuando llevábamos el discipulado con el grupo de alabanza, el escritor del libro que estudiábamos dice, yo iba a una iglesia, me recordaréis los detalles porque a mí se me olvidan las cosas, pero iba en plan a un ministerio pues de alabanza, de más protagonismo, y le pusieron a lavar los lavabos. Sí, y tuvo una lucha. Pero él se sometió al Señor y dijo, si aquí he de servirte ahora, amén. Entonces, sea la labor que nos toque, no es indigna. Delante de los ojos de Dios, Él reparte dones y Él nos asigna y es para la gloria de Él y para edificación de la iglesia.
Pregunto, hermanos, ¿hemos de servir todos o solo algunos? ¿Todos? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, hemos de servir, ¿porque lo digo yo? No, porque lo dice el Señor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo y dónde estamos sirviendo? Porque claro, hemos de servir todos, ¿vale? Pues ¿cómo y dónde estamos sirviendo? ¿Qué estoy haciendo para la edificación de la iglesia? Porque el Señor espera eso, el Señor espera que tomemos la toalla, el Señor espera que nos levantemos, el Señor espera que adoptemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, si no hay este sentir en nosotros, algo no está bien. ¿Sí? Algo no ha encajado, algo no se ha instalado bien, ¿entendedme la expresión? Y aprovecho el anuncio para que si el Señor pone en tu corazón el ayudar, pero no sabes dónde, pregúntanos, acércate. Hay mucho por hacer y Dios ya te tiene asignada una tarea, asignada por Él, porque Él te ha dotado de dones y porque Él quiere que le sirvas. Y también aprovecho el momento, hermanos, para hacer un ruego. Dice 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, hermanos. A aquellos que nos sirven tenemos que honrarlos, hemos de honrarlos. Hemos de mostrar gratitud. A veces tenemos una actitud de, es tu obligación, tienes que hacerlo, lo has hecho mal, esto no se ha hecho, y empezamos tal. Cuidado. Porque aquí Tesalonicenses no dice eso. Aquí dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, hay gente que nos sirve, hay gente que nos cuida. Amémosles, honrémosles. Y lo ideal no es que solo hay unas pocas que nos sirvan, sino lo ideal es que nos sirvamos todos unos a otros. Y que en ese sentido nos honremos todos unos a otros. Hemos de servir. El Señor espera que sirvamos. ¿Qué sabes? ¿Qué haces? Hermanos, ¿sabemos que los tiempos son malos? ¿Lo sabemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué sabes qué haces? ¿Sabes que los tiempos son malos? ¿Qué hacemos? ¿Sabemos que están adoctrinando a nuestros hijos allá afuera? ¿Lo sabemos? ¿Y qué hacemos? Lo sé, pero no hago nada, ¿no? O hago poco. Pero por otro lado, hay muchas cosas que sabemos. ¿Sabemos que hemos de vivir en santidad? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos que hemos de vivir de tal manera que reflejemos a Cristo? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos que hemos de ser puntuales? ¿Lo sabemos? ¿Y qué hacemos? Llegamos a la hora que queremos, ¿no? ¿Sabemos que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación? Se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Lo sabemos? Puedes buscarlo en 2 Corintios 5:18. Lo sabemos, hermanos. Pero lo importante es qué hacemos. No es, sí, yo ese texto me lo sé desde que iba a la escuela de verano y me lo sé de memoria. Pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué sabes? ¿Sabemos que Cristo vuelve pronto? Una pregunta aquí que quiero hacer. ¿Qué harías distinto si supieras que Jesús viene mañana?
a que cambiarían nuestras agendas. Pero bueno, como seguramente no viene mañana, pues mira, sigo como estoy. Pero si Jesús supiéramos que viene mañana, yo creo que algunos cambios haríamos. Hablaríamos con aquella persona que no queremos hablar. Iríamos a aquella persona, haríamos aquella cosa que tenemos ahí detenida. Quizá iríamos con el familiar, decir, no me importa lo que pienses, te quiero hablar de Cristo. Y si te enojas, te tengo que hablar. Porque Cristo viene mañana, ¿sabes? ¿Cierto? No, pero como no sabemos, es que no le he dicho porque se enoja. Y no me quiero disgustar. Cosas así, entendedme. No estoy siendo juicioso, solo que reflexionemos las cosas que haríamos o dejaríamos de hacer. Porque también habría cosas que dejaríamos de hacer. Si estamos practicando pecado, diríamos, bueno, de aquí a mañana, pues mira, esto me voy a abstener, ¿no? Porque Jesús viene mañana, como cuando viene el maestro al salón de clases, ¿no? Es muy interesante, hermanos, lo que dijo Jesús al final de nuestro pasaje, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿sí qué? Si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. No dice bienaventurados sois por saberlas, que es bueno, pero bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, hermanos, ¿a quién he de servir? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto haces? Y para terminar, vamos a reflexionar sobre el tema de te ama hasta el fin. Jesús, así como hemos visto que sabía que iba a ser entregado, sabía que iba a ser traicionado, sabía, también a ti y a mí nos conoce hasta en la parte más íntima, conoce todo sobre de ti, conoce todos aquellos pecados que has cometido y conoce, ojo, conoce todos aquellos pecados que cometerás y que yo cometeré. Y sabiendo todo esto, Jesús te ama. ¿No te parece impresionante? Ahora, la pregunta que nos corresponde a nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Cómo responderemos a este amor? ¿Nos hemos de quedar tal cual? Jesús me ama hasta el fin. Jesús me ama aún conociendo lo más sucio de mi vida. ¿Cómo respondo a ese amor? ¿Hemos de responder? ¿O nos quedaremos como aquellos hombres que se quedaban simplemente bloqueados? Quiero que pensemos, hermanos, en que si tú y yo hubiésemos estado presentes en aquel aposento alto, Jesús nos habría lavado los pies. Pero como ya he dicho antes, hubiese sido mejor que tú y que yo, si hubiésemos estado allí, le hubiésemos lavado los pies a Él. ¿Estáis de acuerdo? Pero como no podemos regresar el tiempo y no estuvimos allí, no podemos hacer nada. Pero lo cierto es que hoy sí que podemos hacer algo. ¿Estáis de acuerdo? No estamos en el aposento alto, pero estamos aquí, en esta iglesia, estamos en este barrio, estamos en nuestros trabajos, estamos con nuestras familias. ¿Podemos hacer algo? El Señor nos dice, levántate, cíñete y ponte a servir. ¿Te apuntas? ¿Quién se anota? ¿Quién quiere agradar al Señor? ¿De qué ha llegado la hora, hermanos? ¿Qué sabes? ¿Qué haces? ¿Qué sabemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Que el Señor los bendiga.